Una mesera estadounidense humilló a un cliente sin imaginar que se trataba de Bukele, pero cuando la verdad salió a la luz, su mundo dio un giro inesperado. Lo que Bukele hizo después dejó a todos sin palabras y cambió su vida para siempre. La cafetería estaba llena aquella tarde en Nueva York. Las enormes ventanas dejaban entrar la luz dorada del atardecer mientras ejecutivos con trajes impecables, turistas agotados y estudiantes universitarios llenaban las mesas. Entre ellos, un hombre de barba bien cuidada, vestimenta sencilla y una gorra oscura, pasaba desapercibido. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando la ciudad que nunca dormía. Era Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero en ese momento para todos en la cafetería, solo era otro cliente más. Minutos después, una mesera se acercó a su mesa. Se llamaba Jessica, una joven estadounidense de 20 y tantos años, de cabello rubio atado en una coleta apretada. Tenía el ceño fruncido y una postura impaciente, como si ya estuviera cansada de su turno. ¿Qué va a pedir?, preguntó con una voz monótona, sin molestarse en hacer contacto visual. Bukele sonrió levemente y con un tono tranquilo respondió: «Un café negro, por favor». Jessica anotó el pedido con rapidez, pero en cuanto alzó la vista y lo observó mejor, frunció el ceño. Había algo en su rostro que le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Fue entonces cuando notó su acento. «¿Eres mexicano?», preguntó con una mueca de desdén. Bukele levantó una ceja sorprendido. «No soy salvadoreño». Jessica resopló y cruzó los brazos. «Va, lo mismo da», dijo con desinterés. «Latino es latino». Un silencio incómodo se apoderó del ambiente por unos segundos. Bukele la observó con calma, sin decir nada, como si estuviera analizando cada palabra. «Tienes razón», dijo finalmente, con un tono neutro. «Latino es latino». Jessica sonrió con suficiencia, creyendo que el desconocido había aceptado su comentario con sumisión, pero no tenía idea de quién era realmente, y mucho menos imaginaba que en los próximos minutos su vida daría un giro inesperado. Jessica giró sobre sus talones y se dirigió al mostrador con una actitud desdeñosa. Mientras preparaban el café, miró por encima del hombro al hombre que había atendido y chasqueó la lengua con fastidio. No era la primera vez que veía inmigrantes latinos en esa cafetería. Muchos llegaban con ropa sencilla, intentando encajar en una ciudad que no los quería. Mientras esperaba, una de sus compañeras, Emily, le lanzó una mirada curiosa. «¿Qué pasa? ¿Cliente difícil?», preguntó mientras limpiaba unas tazas. Jessica soltó una risa corta y burlona. «No, solo un tipo cualquiera. Parece latino, pero anda con aires de grandeza. Ya sabes, esos que creen que pueden venir aquí y ser alguien importante». Emily la miró con el ceño fruncido. «Tal vez lo sea. ¿No has pensado que podría ser alguien influyente?». Jessica bufó con desdén. «Por favor, ¿alguien influyente? Si fuera rico, no estaría aquí, tomando café barato en un lugar como este. Seguro es un turista que quiere sentirse importante». El café estuvo listo, y Jessica lo tomó con desgano, caminando de regreso a la mesa. Cuando llegó, dejó la taza en la mesa con un golpe seco, sin molestarse en disimular su falta de interés. «Aquí tienes, señor», dijo con una falsa cortesía. «¿Algo más o eso es suficiente?». Bukele tomó la taza con calma, sin reaccionar al evidente desprecio en su tono. Dio un sorbo pausado y levantó la vista hacia ella, con una mirada que parecía atravesarla. «Está perfecto, gracias», respondió con una leve sonrisa. Jessica cruzó los brazos, sintiendo una extraña incomodidad ante la actitud tranquila del hombre. Cualquier otro cliente se habría mostrado molesto por su actitud grosera, pero él no. Eso la irritó aún más. «¿Y qué?», preguntó de repente, con un tono desafiante. «¿Vienes a Estados Unidos a buscar oportunidades?». Bukele apoyó la taza en la mesa, entrelazó los dedos y la observó con una expresión enigmática. «Digamos que solo estoy de paso», respondió con un tono que dejó más preguntas que respuestas. Jessica soltó una risa seca. «Bueno, suerte con eso. Ya sabes, este país no es fácil para los extranjeros, especialmente los latinos. No es como si alguien como tú pudiera llegar muy lejos aquí». La mirada de Bukele se afiló por un segundo, pero su sonrisa no desapareció. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera disfrutando de la conversación. «Es curioso que digas eso», murmuró, sin apartar la mirada de la mesera. «Porque muchas veces, aquellos a quienes subestimamos son los que terminan cambiando el juego». Jessica frunció el ceño. Algo en su tono de voz la hizo sentirse inquieta, pero aún no entendía por qué. Y lo que sucedería a continuación la dejaría sin palabras. Jessica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que aquel hombre hablaba, en la seguridad de su voz, que la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero no podía permitir que lo notara. «Oh, claro», respondió con sarcasmo, cruzándose de brazos. «¿Y qué? ¿Eres un magnate encubierto? ¿Un político viajando de incógnito?». Bukele sonrió de lado, como si la pregunta le divirtiera. Dio otro sorbo a su café, pausado, como si saboreara el momento antes de responder. «Digamos que no todo es lo que parece», dijo con un tono enigmático. «A veces, la realidad está justo frente a nosotros,
pero no la vemos porque estamos demasiado ocupados juzgando lo superficial. Jessica resopló y rodó los ojos. Estaba acostumbrada a los clientes que intentaban hacerse los interesantes con frases filosóficas baratas, pero algo en la forma en que él lo decía. No, no podía ser, solo era otro turista engreído. Mira, amigo, no me interesa una lección de vida. Solo hago mi trabajo, dijo con desgano. Y si te digo la verdad, he visto a muchos como tú. Tipos que vienen aquí con aires de grandeza y creen que pueden enseñarnos algo. ¿Muchos como yo? Bukele arqueó una ceja, con una expresión entre divertida y desafiante. ¿Y qué tipo de persona crees que soy? Jessica lo miró fijamente por un momento. No sabía exactamente cómo responder. De repente notó que varias personas en la cafetería estaban mirando en su dirección. Algunos de los clientes parecían reconocer al hombre sentado frente a ella. Murmullos comenzaron a elevarse en el aire, susurros entre las mesas. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad con un teléfono en la mano, se acercó lentamente a la mesa de Bukele con los ojos muy abiertos. «Perdón», balbuceó, sin poder ocultar su asombro. ¿Usted es Nayib Bukele?» Jessica sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. El hombre que había tratado con desprecio, aquel a quien había insultado sin pensarlo 2 veces, el supuesto turista engreído, que según ella, no podría llegar muy lejos en un país como Estados Unidos. Era nada más y nada menos que el presidente de El Salvador. El aire en la cafetería se volvió denso. Jessica sintió que la sangre le abandonaba el rostro, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Bukele la miró con una sonrisa tranquila, sin rastro de enojo. «Parece que ahora las cosas son un poco más claras, ¿no?», dijo con calma, dejando su taza sobre la mesa. Jessica abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras, y en ese momento supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire dentro de la cafetería se volvió pesado, como si de pronto todas las miradas estuvieran clavadas en Jessica, esperando su reacción. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Un sudor frío recorrió su espalda mientras su mente luchaba por aceptar la realidad. El hombre al que había tratado con desprecio no era un turista cualquiera, no era un hombre cualquiera, era el presidente de un país. Jessica intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero lo único que encontró fueron más y más clientes murmurando, algunos sacando sus teléfonos para tomar fotos, otros lanzándole miradas de sorpresa y desaprobación. La sensación de vergüenza empezó a apoderarse de ella con una intensidad que nunca antes había experimentado. «Sí, señor», balbuceó, sin saber exactamente qué decir. Bukele, en cambio, permaneció tranquilo. Su mirada seguía siendo serena, casi como si estuviera esperando a ver cómo ella manejaba la situación. Con un gesto pausado, tomó su taza de café y dio otro sorbo, sin apurarse, como si la tensión en el aire no le afectara en absoluto. «Parece que ahora comprendes lo que sucede», dijo finalmente, dejando la taza sobre la mesa con suavidad. «Aunque honestamente me gustaría saber algo». Jessica tragó saliva. «¿Qué cosa?». Bukele la miró fijamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y una pizca de decepción. «Si hubieras sabido quién soy desde el principio, me habrías tratado diferente». La pregunta la golpeó como un martillazo. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna respuesta salió de ellos, porque en el fondo, Jessica sabía la verdad. Sí lo habría tratado diferente. Si hubiera sabido que Nayib Bukele estaba sentado en su cafetería, lo habría atendido con una sonrisa impecable, con palabras amables, asegurándose de que tuviera la mejor experiencia posible. No lo habría mirado con desprecio, no lo habría tratado como un simple desconocido sin importancia. Y esa realización la hizo sentirse aún peor. «Yo», intentó decir algo, pero su voz apenas era un susurro. Bukele no necesitaba escuchar su respuesta. La vio reflejada en su rostro, en la forma en que su postura se desplomaba, en cómo evitaba su mirada. Sabía que su pregunta la había hecho confrontar una verdad incómoda. El trato que le había dado no dependía de su humanidad, sino de su poder. En ese instante, uno de los clientes se acercó con emoción. «Señor presidente, es un honor tenerlo aquí», dijo con entusiasmo, extendiendo la mano. Bukele se levantó con calma y le estrechó la mano con una sonrisa cordial. Jessica, aún petrificada, vio cómo el ambiente de la cafetería se transformaba por completo. Ahora todos querían hablar con Bukele, tomarse una foto con él, felicitarlo, escucharle decir unas palabras. El mismo hombre que ella había despreciado por su apariencia, ahora era el centro de admiración. Se sintió pequeña, diminuta, invisible. Su error ya no podía ser borrado, pero entonces Bukele hizo algo inesperado. Justo cuando se disponía a salir del lugar, se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos y con una leve sonrisa en los labios, le dijo 4 palabras que la perseguirían por el resto de su vida. «Espero que hayas aprendido». Luego, sin esperar respuesta, salió del café, dejando tras de sí una atmósfera cargada de sorpresa, murmuraciones y una Jessica que, por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que acababa de recibir la lección más importante de su vida. Jessica sintió que su cuerpo se desplomaba por dentro. Su piel ardía con una mezcla de vergüenza y ansiedad. Las palabras de Bukele seguían resonando en su mente como un eco inquebrantable. Espero que hayas aprendido. La cafetería entera parecía haberse transformado. Hace unos minutos, ella tenía el control, una simple mesera con la autoridad tácita de atender a los clientes como quisiera. Pero ahora, después de lo que había sucedido, su mundo se sentía inestable, como si el suelo bajo sus pies temblara. Las mismas personas que antes ignoraban su presencia ahora, la miraban con una mezcla de burla y desaprobación. Vaya, te luciste, Jessica, murmuró uno de sus compañeros de trabajo, un joven rubio que llevaba el delantal de la cafetería ligeramente desarreglado. Insultaste a un presidente y lo trataste como basura. ¿Cómo se siente eso? Jessica apretó los labios, sintiendo su estómago retorcerse. No podía creerlo. La gente la miraba como si acabara de cometer un crimen imperdonable. Algunos clientes murmuraban, susurraban su nombre entre dientes mientras la señalaban disimuladamente. No tenía idea de que era él, murmuró Jessica en voz baja como si intentara justificarse, pero su voz apenas fue un hilo de aire. No cambia nada, replicó otra compañera, una chica morena con el cabello recogido en una coleta. Lo trataste como basura solo porque pensaste que era un don nadie. Esa frase la golpeó con la fuerza de una ola gigante. Sí, eso era lo que realmente dolía. Si Bukele hubiera entrado con traje, rodeado de guardaespaldas, con su nombre estampado en cada movimiento que hacía, Jessica lo habría tratado con sumo respeto, incluso con falsa amabilidad. Pero como parecía un hombre común y corriente, lo había menospreciado. Lo había tratado como si su presencia le estorbara. La respiración se le volvió pesada. ¿Cuántas veces había hecho eso antes sin darse cuenta? ¿Cuántas veces había tratado a las personas con desdén solo porque no lucían como alguien importante? ¿Cuántas veces había sido injusta sin siquiera pensarlo? Esto no se quedará aquí, dijo el joven rubio, cruzándose de brazos. Ya lo subieron a redes. Jessica sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué? El joven sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Ahí estaba ella en un video borroso, con su cara claramente visible, diciéndole a Bukele que no tenía derecho a estar en la cafetería si no iba a consumir. Y luego, el momento exacto en que Bukele se revelaba como el presidente de El Salvador. Los comentarios en la publicación eran brutales. ¡Qué falta de respeto! Tratar así a una persona solo por su apariencia, ¡qué vergüenza! Imagínate darte cuenta de que insultaste a un presidente en su cara. Así es la gente que solo respeta a los poderosos, pero desprecia a los humildes. Jessica sintió una punzada en el pecho. No solo había cometido un error, sino que ahora ese error estaba siendo visto por miles de personas. Jessica, dijo la gerente de la cafetería, una mujer de unos 50 años con el rostro endurecido, ven a la oficina. Ahora, la mesera tragó saliva. Su mente gritaba que esto no estaba pasando, que en cualquier momento despertaría de esta pesadilla. Pero la realidad era clara. Todo había cambiado en un instante. Jessica caminó hacia la oficina con los pies pesados, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Cada paso que daba resonaba en su mente como una cuenta regresiva hacia algo que intuía que no iba a gustarle. Las miradas de sus compañeros se clavaban en su espalda como dagas afiladas, una mezcla de burla y lástima. Cuando entró a la pequeña oficina de la gerente, el aire era aún más tenso. El despacho era un espacio estrecho con una ventana que apenas dejaba entrar la luz del exterior. Sobre el escritorio había una computadora encendida y una pila de papeles desordenados, pero lo único que importaba en ese momento era la expresión severa de la mujer que estaba sentada frente a ella. «Cierra la puerta», ordenó la gerente con un tono firme. Jessica obedeció sin decir una palabra. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra. «Jessica», comenzó la gerente, frotándose el puente de la nariz con los dedos, claramente frustrada. «¿Tienes idea de la magnitud del problema que acabas de causar?» La mesera tragó saliva, y aunque su orgullo le decía que intentara justificarse, algo dentro de ella le dijo que se quedara en silencio. «Este video está por todas partes», continuó la gerente, señalando la pantalla de su computadora. TikTok, Twitter, Facebook. Lo han compartido miles de veces y sigue aumentando. Y no solo eso, también ha llegado a los noticieros. Jessica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no sabía que era él», murmuró en un intento desesperado de defenderse. «Ese es el punto, Jessica», exclamó la gerente, golpeando la mesa con la palma de la mano. «No importa si era un presidente o no, lo trataste de manera horrible. Así es como atendemos a los clientes en esta cafetería». La joven bajó la mirada, sintiendo la vergüenza arder en su pecho. «Mira», continuó la gerente con un tono más bajo, pero igual de severo, «he recibido llamadas de la administración. Quieren una respuesta sobre este incidente. Esto no es solo un problema de relaciones públicas, Jessica.
Esto nos está afectando a todos. Jessica sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Voy a perder mi trabajo?, preguntó en un susurro, sin atreverse a mirar a su jefa a los ojos. La gerente suspiró recargándose en el respaldo de su silla. Eso es algo que aún no se decide, admitió. Pero quiero que entiendas algo. Esto va más allá de tu empleo. ¿Sabes cuántas oportunidades podrías perder por esto? ¿Cuántas empresas verán este video y decidirán que no quieren contratarte en el futuro? Jessica sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca había pensado en eso. Dijo la gerente después de un momento de silencio. Lo único que puedes hacer ahora es intentar arreglar esto. ¿Cómo? Pide disculpas. Jessica levantó la vista sorprendida. ¿Disculpas? Sí, afirmó la gerente con seriedad, públicamente. Si quieres salvar lo que te queda de reputación, y tal vez tu trabajo, necesitas disculparte de manera sincera. Jessica sintió que su estómago se revolvía. No quería hacerlo. Una parte de ella aún estaba aferrada a su orgullo, a la idea de que no había hecho nada tan malo. Pero otra parte más racional le decía que si no hacía algo, todo empeoraría. Tómate unos minutos para pensarlo, dijo la gerente, dándole un papel con un número de contacto. Alguien de la administración quiere hablar contigo. Jessica miró el papel sin decir nada. Luego, con una sensación de derrota pesándole en los hombros, se levantó y salió de la oficina. El ruido de la cafetería la golpeó como una ola. La gente seguía murmurando. Algunos clientes la miraban con curiosidad, otros con desdén. Sus compañeros de trabajo hablaban entre ellos, de vez en cuando lanzándole miradas rápidas. Jessica tomó aire y sacó su teléfono. Sabía lo que tenía que hacer, pero la pregunta era, ¿sería suficiente? Jessica se quedó parada en medio del pasillo que conectaba la cafetería con los vestidores del personal. El ruido de los clientes charlando, el sonido de las tazas chocando contra los platillos y el burbujeo de la máquina de café parecían haberse silenciado en su mente. Todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de la gerente y el incesante latido de su propio corazón. Tenía el papel con el número de contacto arrugado en su puño. Una disculpa pública. Solo la idea la hacía sentir enferma. No porque no pudiera hacerlo, sino porque admitir su error ante el mundo significaba más que solo pedir perdón. Significaba aceptar que no era la persona que creía ser. Con pasos pesados, entró en el pequeño vestidor donde los empleados guardaban sus cosas. El aire ahí dentro era más frío, pero no ayudó a calmar su mente. Sacó su teléfono y desbloqueó la pantalla. Las notificaciones eran interminables. Su cuenta de redes sociales estaba explotando. Mensajes de extraños, comentarios llenos de críticas, insultos, algunos condescendientes y otros crueles. Gente llamándola arrogante, clasista y irrespetuosa. Otros diciéndole que nunca volvería a conseguir trabajo en la industria del servicio. Pero lo que más la impactó no fueron las críticas, sino los mensajes de apoyo. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los enfrentamos. Si te disculpas con sinceridad, la gente lo verá. Aprender de esto te hará una mejor persona. Jessica sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que la gente pudiera perdonarla? ¿O su error quedaría marcado para siempre? Tomó aire y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar la publicación original que lo había comenzado todo. Mesera se burla de un cliente sin saber quién es en realidad. El video tenía millones de reproducciones. Y lo peor es que la gente no solo comentaba sobre su actitud, sino sobre su futuro. Si fuera su jefe, la despediría inmediatamente. Imaginen tratar así a cualquier persona solo porque no parece importante. No puedo creer que haya gente que defienda esto. Jessica sintió que la presión en su pecho aumentaba. La decisión estaba frente a ella. Podía ignorarlo todo, dejar que el tiempo pasara y esperar que la gente olvidara su error. Pero en el fondo sabía que eso no sucedería. Cerró los ojos y recordó el rostro del hombre que había insultado. Recordó su mirada tranquila, la forma en que no había respondido con ira, sino con algo más profundo. Algo que en su momento no había comprendido, pero que ahora empezaba a ver con claridad. Sacó el papel arrugado de su mano y marcó el número. Cada tono de espera hacía que su respiración se volviera más tensa, hasta que finalmente una voz respondió al otro lado de la línea. Jessica. Era un hombre con un tono serio, pero no hostil. Ese sí, respondió ella, sintiendo que su voz temblaba. Soy parte del equipo de comunicación. Sé que todo esto ha sido abrumador para ti, pero necesitamos hablar sobre la mejor manera de manejarlo. Jessica tragó saliva. ¿Voy a perder mi trabajo? Hubo un breve silencio. Eso depende de ti. Jessica sintió que el estómago se le hundía. Queremos que hagas una declaración pública, continuó el hombre. No queremos un guión falso, ni una disculpa superficial. Queremos que hables con honestidad. Lo que digas y cómo lo digas definirá lo que pase después. Jessica cerró los ojos. Esto era real. Entiendo, susurró. Podemos ayudarte a organizar tus palabras, pero el mensaje tiene que venir de ti. Si decides hacerlo, dímelo ahora. Jessica respiró hondo. Miró su reflejo en la pequeña puerta metálica del casillero.
Una mujer diferente a la que había entrado esa mañana la miraba de vuelta. Tomó aire, sintió el peso de la decisión en su pecho y dijo, «Lo haré». No había vuelta atrás. Jessica colgó el teléfono y sintió que el aire en sus pulmones se volvía más pesado. Había tomado la decisión, pero eso no significaba que estuviera lista. ¿Cómo se disculpaba con alguien como Nayib Bukele? No era solo un cliente común al que había tratado con desprecio. Era un hombre con poder, con una audiencia mundial, alguien que en un solo instante había cambiado su vida sin siquiera levantar la voz. Se sentó en la banca del vestidor, mirando sus manos temblorosas. Toda su vida había pensado que el respeto se ganaba a través de la autoridad, del estatus, de la imagen. Pero ese hombre no había necesitado nada de eso para hacerla sentir pequeña. Su simple presencia, su calma inquebrantable, su mirada fija en ella cuando la gerente la reprendió. Eso había sido suficiente para que su mundo se derrumbara. La cafetería estaba en completo silencio cuando Jessica salió del vestidor. El turno de la tarde estaba terminando y la mayoría de los clientes se habían ido. Aún así sintió todas las miradas sobre ella. Sus compañeros, los cocineros, la gerente, todos sabían lo que estaba por hacer. Tomó su teléfono y se dirigió a la oficina de la gerente, quien la esperaba con los brazos cruzados y una expresión seria. «¿Estás lista?», preguntó sin rodeos. Jessica asintió, aunque en el fondo no estaba segura de si eso era cierto. «Siéntate», le indicó la gerente mientras encendía la cámara del teléfono. «Habla con sinceridad». Jessica tragó saliva. Las palabras que estaba a punto de decir definirían su futuro. La gerente presionó el botón de grabar. «Hola, mi nombre es Jessica Parker, y quiero hablar sobre lo que ocurrió en mi trabajo hace unos días». Respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía en los oídos. «Yo cometí un error. Juzgué a un cliente por su apariencia sin saber quién era realmente. Fui irrespetuosa, condescendiente y cruel. Y lo peor de todo, no solo lo hice con una persona, sino con alguien que merecía mi respeto como cualquier otro ser humano». Hizo una pausa, mirando su reflejo en la pantalla del teléfono. Su imagen temblaba levemente, pero sabía que no podía detenerse. «Cuando me enteré de que ese hombre era Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sentí miedo. No porque fuera poderoso, sino porque entendí lo equivocada que estaba. No me di cuenta hasta ese momento de lo fácil que es juzgar a alguien sin conocerlo, y de lo difícil que es aceptar nuestros propios errores». Tomó aire sintiendo que su voz se quebraba. «Quiero pedir disculpas públicamente, no solo a él, sino a cualquiera que haya tratado de la misma manera en el pasado. Sé que una disculpa no borra lo que hice, pero estoy dispuesta a aprender y a cambiar». Bajó la mirada un instante, ordenando sus pensamientos antes de continuar. «También quiero agradecer al presidente Bukele, no porque sea una figura política, sino porque, sin decir una sola palabra de enojo, me enseñó más sobre humildad de lo que jamás había aprendido en mi vida». Soltó el aire lentamente. Era la verdad. La gerente detuvo la grabación y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «Bien, eso fue real». Jessica sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Lo publicarás?». La gerente la miró con seriedad. «Solo si tú quieres». Jessica se quedó mirando la pantalla del teléfono. Si aceptaba que esto se hiciera público, no habría marcha atrás. Pero al mismo tiempo, sabía que su vida ya había cambiado. No había razón para seguir huyendo. «Hazlo». La gerente asintió y presionó el botón de compartir. La publicación tardó solo minutos en explotar en redes sociales. Los comentarios llegaron como una tormenta. Algunos la llamaban hipócrita, oportunista. Otros la felicitaban por aceptar su error. Pero el comentario que más la impactó fue uno en particular. Un comentario corto, sin ataques, sin condescendencia. Solo 4 palabras que cambiaron todo. «Aprender también es gobernar». No tenía un nombre visible, pero Jessica supo de inmediato de quién venía. Nayib Bukele. Jessica sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No sabía qué significaba exactamente ese mensaje, pero en el fondo comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma.